todo lo que hago en la granja, sin inspección diaria, logramos muy poco. Que este es un punto principal para arrancar con el concepto de bienestar animal de manera efectiva y práctica. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juliana. Al final, el tema del bienestar animal, independientemente de la parte de instalaciones y de todo el control técnico que se puede hacer, empieza por los trabajadores de la granja. Hola a todos, soy Laura Batista, su anfitriona de CerdoCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy vamos a tocar un tema de extrema importancia para la industria porcina mundial, el bienestar animal, pero lo más importante es que vamos a pasar de la teoría a la práctica. El día de hoy tenemos con nosotras el placer de presentarles a dos médico veterinario, Patricia Blanco, que es licenciada en veterinaria por la Universidad de León y tiene un máster en sanidad y producción porcina por la Universidad de Lleida. Patricia es una apasionada de los cerdos y lleva más de 15 años trabajando en la producción porcina y desde hace 8 años forma parte del equipo de PIC, donde colabora como especialista en el servicio técnico de reproducción para el sureste de Europa. También nos acompaña Juliana Rivas, médico veterinario por la Universidad Estatal Paulista de Sao Paulo, Brasil. Tiene también un máster en producción animal por la Universidad Federal de Mato Grosso y también es doctora en comportamiento y bienestar animal por la Universidad Paulista también de Sao Paulo, Brasil. Desde hace más de 15 años trabaja en la porcicultura y hace 8 años se unió al equipo de AgroSeres Space, donde trabaja como gestora de buenas prácticas, bienestar animal y apoya también en el manejo de granjas de los clientes. Muy bienvenidas, Patri y Juliana. Es un placer tenerlas y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a CerdoCast. Muchas gracias, Laura. El placer es nuestro. Muchas Muy bien. gracias, Laura. Gracias a ustedes dos. Como decía, es muy importante y les voy a hacer la pregunta que se hace siempre y todos los días. ¿Por qué? ¿Qué es el bienestar animal y por qué cada día está tomando mucha más importancia en la producción porcícola? Estudiando para este CerdoCast, me di cuenta que lo están dividiendo ustedes, los especialistas en bienestar animal, en aspectos que son tanto internos como externos. Así que, por favor, denos su punto de vista. Patri, si quieres, por favor, empezar. Primero, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es el bienestar animal? ¿Y cuáles son los aspectos internos de este tema? Pues bien, Laura, pues para nosotros bienestar animal, ¿no? En principio sería la ausencia de situaciones estresantes para el animal. En nuestro caso serían pues los cerdos, ¿vale? El bienestar animal a nivel de granja tiene una importancia vital, ¿vale? A nivel sobre todo sanitario. O sea, asegurar la salud de nuestros animales ya les estamos dando una gran cantidad de bienestar animal, ¿vale? Entonces, este punto en concreto, Uh -huh. asegurar la sanidad de nuestros animales, hay que tenerlo muy en cuenta con sistemas de bioseguridad internos, externos, ¿vale? Sabiendo cuál es el origen de nuestros animales. Por otro lado, a nivel de granja, hoy en día tenemos que implementar ciertas estructuras de bienestar animal para poder cumplir con la normativa vigente. Si no, a día de hoy no podríamos producir, ¿vale? Por otro lado, también tenemos lo que sería un tema de rentabilidad. Un animal que se encuentra en bienestar animal produce mejor y eso lo sabemos todos, está demostrado. Bajar los niveles de estrés en los animales, tanto a nivel de madres como a nivel de lechones, los procesos de transición y demás, siempre nos estamos esforzando en que los animales estén con el mejor bienestar posible, ¿vale? A nivel de manejo, a nivel sanitario, en instalaciones, en todo lo que sería el tema ambiental, temperaturas y demás, y realizando tratamientos a tiempo. Entonces, para nosotros es importante. Perfecto.
Patri, antes de pasar con Juliana, me gustaría también, ¿es que este bienestar animal también podemos hablar de que hay un mejor ambiente laboral o, o esa parte la tenemos está excluida de la definición de bienestar animal? No, para nada. En ese aspecto, yo creo que cuando estás trabajando en una granja donde los animales están bien, eh, el trabajo, el ambiente laboral es mejor, ¿vale? Ujú. Simplemente, por ejemplo, a nivel sanitario, cuando no hay enfermedad, se trabaja mucho mejor, con más fluidez, se ve mucho más el retorno del trabajo en la granja, ¿vale? Que cuando tenemos que enfrentarnos a problemas sanitarios internos en la granja, a ese nivel. Y luego al nivel de si los animales están más tranquilos, todo es más fácil, la granja, todo el manejo diario. O sea que sí que Ex- influye también. Excelente, qué bueno que nos hables de todos estos puntos en conjunto, porque a veces se piensa nada más en la salud o dar un poco más de espacio, y con esta definición y explicación que nos das, nos ubicas más a toda nuestra audiencia sobre cuáles son estos puntos tan importantes en el bienestar animal. Juliana, también sé que hay aspectos externos, algo que a lo mejor no estamos pensando constantemente o que todavía no entra en nuestra definición de bienestar animal. ¿Puedes, por favor, platicarnos cuáles son estos aspectos y cómo se están manejando en los diferentes países? Porque no todos los países estamos atentos a mejorar este bienestar animal. Por cierto, Laura, sí, el bienestar era un concepto complejo y depende mucho de la población también. Que pasa que algunos estudios muestran que hoy más de 98% de la población no sepa cómo un cerdo es criado o un vacuno, dónde están muy lejos de la producción animal. Y esto hace Ujú, con que interpreten o comprendan distinto las pláticas que nosotros hacemos. Eso ujú, trae muchas preguntas y muchas veces la información llega a estas personas de una manera que no es totalmente la buena o la mejor posible. Y de ahí tenemos mucho movimiento que vienen a través de las sí. NGOs que buscan más espacio, buscan cambios y muchas veces por el cierre de la producción animal. Pero también tenemos los cambios de leyes, que no son solo por las normativas para mejorar el bienestar puramente en términos de comportamiento, pero también por una cuestión de sostenibilidad. Como dice Patri, el animal mejor, que está bien en su entorno, en su ambiente, es más productivo, tiene menor pérdida, menos mortalidad, y con eso utilizamos menos pienso, menos tiempo para producirlo. Esto todo está integrado con la sostenibilidad. Las directivas más antiguas del mundo están ubicadas en Europa, donde la población arrancó con la primera preocupación acerca de este tema. Ok. Después vimos un poco de más normativas con indicación para Canadá, algunos estados muy puntuales en Estados Unidos, que no es un país donde hay una normativa única. Cada Ujú, estado o provincia es independiente para traer su normativa. Acá en Sudamérica, Brasil especialmente, tiene su normativa desde hace 2020. Es una ok. normativa bien compleja, muy basada en la normativa europea también. Entonces es un tema muy sensible que está dependiente de cómo el consumidor lo ve. Pero ojo, es importante tener en cuenta que hoy el consumidor está todo conectado. Todo tiene en un teléfono, un smartphone y ven las noticias globales. Entonces, todo está difundido y cada vez más va a ser un tema único en el globo porque las generaciones más jóvenes, en especial la Z y la Alfa, son completamente conectadas desde chicos. Entonces, ven este tema con otra sensibilidad de que nosotros que ya estamos inseridos en la producción animal. Efectivamente, ese es un punto que cada vez que tenemos reuniones hablamos sobre eso, porque nosotros, como bien lo han dicho ustedes, entendemos cómo producimos, cómo estamos mejorando, pero si no informamos a nuestro público, a nuestro consumidor, si ellos no saben qué es lo que realmente estamos haciendo, se puede malinterpretar y es ahí cuando nosotros tenemos problemas
y vienen esas campañas que a veces son muy agresivas o muy complicadas para que nosotros podamos explicar qué es lo que pasa. En ese sentido, cuando ustedes van a las granjas, cuando están capacitando al personal, ¿cuáles son los principales problemas o los, podríamos decir, errores o puntos de oportunidad que ven ustedes para que nosotros podamos mejorar este bienestar animal? Bien, tenemos muchos puntos ahí que son muy sencillos, muy tranquilos y que no son dependientes de inversión de plata. Ok. Por ejemplo, un tema que hablamos muchísimo, Patri he comentado del cuidado con el animal, esta Ujú. atención al animal y las instalaciones, que llamamos de inspección diaria, que todos Ok. los días temprano chequear nuestros animales buscando heridas, señales de enfermedad. eh, Arrancando más temprano con una medicación. Esto evita con que la enfermedad se agrave, con que haga más mortalidad, pérdidas, todo eso, o mismo pérdidas de minos nacidos, retornos de celo y todo eso. Y también la inspección de la instalación, porque este animal está en un corral con los equipamientos que nosotros los pusimos ahí. Entonces el Ujú. bebedero, el chupete, están dándonos cómo está este comedero, si está limpio, cómo están las cortinas, las luces, se prenden o no, hay algún metal que pueda lastimarlos, cómo está todo el suelo. Esta inspección tiene un carácter preventivo. Con esto prevenimos molestias, enfermedad y pérdidas en la producción. Y esto no costa plata, costa nuestra atención. Ok. Y es una cosa simple, es de día en día. Pero de hoy digo, no sé, Patrick me complemente, de que todo lo que hago en la granja, sin inspección diaria, logramos muy poco. Que este es un punto principal para arrancar con el concepto de bienestar animal de manera efectiva y práctica. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juliana. Al final, el tema del bienestar animal, independientemente de la parte de instalaciones y de todo el control técnico que se puede hacer, empieza por los trabajadores de la granja, porque los trabajadores de la granja tengan un interés en que sus animales se encuentren en buenas condiciones y estén bien. Como ha dicho ella, todo el tema de tratamientos y demás, cumplir los protocolos vacunales, atender a los animales. Entonces, la clave al final para el bienestar animal en el interior de una granja es la persona que está todos los días con los animales. Ok, es Ahí regresando a empieza lo que todo. nos decías, exacto, a lo que nos decías tú. Porque probablemente, como bien dicen ustedes, es algo que se piensa más en el animal, pero no en quienes estamos todos los días manejando a esos animales y revisándolos. Por ejemplo, algo que yo veo que es difícil cuando vamos a granja, cuando vamos a apoyar, cuando hay problemas sanitarios, es cómo manejo a estos animales enfermos, es que debo yo eliminarlos cuando ya no se pueden recuperar, las metodologías de eutanasia. ¿Cómo Correcto. están ustedes, cómo se está viendo los especialistas, las especialistas como ustedes, este tipo de manejos que se vuelven muy sensibles, no solo para el público externo, sino mismo para nuestros trabajadores? Es lo que vivimos cuando estamos en granja. ¿Cómo lo están manejando ustedes? Eh, Actualmente, o sea, llega un momento crítico, ¿vale? En el que pues tienes animales que no se pueden enviar al matadero y que pues hay que realizar un sacrificio en granja. Lo que es animal grande, cerda de producción y demás, está bastante extendido, por lo menos en que es la zona de aquí de Europa y concretamente en España, donde más me manejo yo, ¿vale? ¿Ok? La balaucautiva, que es muy efectiva, el entrenamiento que se realiza a la gente es muy efectivo, o sea, no suele haber grandes problemas. Tenemos algo más de complicación cuando hablamos de animales algo más pequeños, ¿vale? Lechones de transición y demás. Actualmente se plantea, una vertiente muy fuerte, es el tema de uso de gases para realizar la eutanasia de estos animales, ¿vale? El CO2 sí que se puede utilizar, pero a nivel de riesgos laborales
es complejo su utilización y su instalación en granja porque requiere unos procedimientos y bueno, y entonces no se ha extendido. Actualmente están los gases inertes, como es el nitrógeno, ¿vale? Que sí que nos gustaría, porque actualmente digamos que está en un momento, está en una fase como de legalidad, estamos esperando a que lo terminen de legalizar y de que se dé como una forma de eutanasia. Yo creo que se extenderá mucho a nivel de granjas de madres para todo lo que es el tema del lechón pequeño, porque es muy, es muy limpio y muy eficaz. Y como modelo de eutanasia para el tema de lechones, creo que es el futuro. Muy interesante esto que nos están comentando porque, como vuelvo a repetir, a veces nuestra audiencia o también nuestros consumidores no conocen que justamente hay mucha investigación, que cada vez avanzamos para que estos sistemas, estos métodos de eutanasia sean, vamos a decir, como lo acaban de decir, más suaves, muy, muy fáciles de manejar y también cuidando a nuestros trabajadores, que ellos son quienes van a, tanto en la capacitación de decidir qué animales deben sacrificarse y también cómo debemos hacerlo. Un tema que cada vez que nos reunimos los médicos veterinarios es la famosa gestación grupal o colectiva, dependiendo en qué país estamos. Hay quienes están a favor, quienes dicen no porque hay muchos problemas. Y ustedes que visitan a tantos clientes, a tantas granjas, diferentes países en el mundo, platíquenos cuál es la experiencia que ustedes han tenido, están teniendo y si en un futuro, con lo que ustedes están viendo, junto con otros investigadores, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Bien, acá de Sudamérica, de Brasil, podemos hablar que hoy es un tema que la transición para nosotros es inevitable. Una vez que está en la instrucción normativa 113, tenemos que cumplir el plazo de transición para gestación grupal Okay. hasta 2045, mandatorio. Okay. Entonces, Brasil está en este momento de transición. Pero como es un mercado muy competitivo en términos de producción de cerdos, ya tenemos hoy en Brasil mm, alrededor de 45% del inventario de hembras ya convertidos en sistemas colectivos por interés de Okay. las compañías que exportan la carne acá. ¿Qué vemos? Nosotros hacemos estudios y acompañamos más de 80.000 hembras en Brasil en sistema Okay. grupal. Acá se popularizó mucho lo que llamamos de mini box, que son Uh-huh. las jaulas partidas, que es el sistema más simple para manejar y necesita menos tecnología. De acuerdo con la reglamentación brasileña, no podemos tener las jaulas de libre acceso que son muy comunes en Europa. Acá no se puede. Después de ese sistema, tenemos ahí las estaciones de alimentación colectiva para gran grupo de cerdas o mismo las más chicas para grupos chicos de cerdas. ¿Qué vemos? Los resultados en realidad son muy variables. Tenemos resultados excelentes y muy malos. Todo depende de las personas. Volvemos Okay. en la primera cuestión. Entrenamiento y capacitación de estas personas para saber manejar las hembras en el momento de mezcla, que sí hay que conocer mucho del comportamiento para disminuir las peleas, qué estrategias podemos usar. Del día que vamos a hacer esta mezcla, acá en Brasil, por la reglamentación, se puede mantenerlas en jaula hasta los 35 días de gestación, pero muchos clientes acá en Brasil optaron por hacer lo que llamamos de cubre y mezcla, que solo hace el Okay. servicio en mezcla de las hembras. Desde ahí, en este modelo tenemos más pelea y más perdida en términos de tasa de parto, porque las Okay. peleas son maduras. Entonces hay un montón de detalles, pero en un concepto general, acá en Brasil vemos que los grupos más chicos de hasta 20 hembras en sistema de mini box o de jaula partida que llamamos son los más popularizados por temática de costos de constructivos y también temáticas de energía eléctrica, porque son sistema menos dependiente de aparatos eléctricos.
Ok, antes de pasar con Patri, eso de el inseminar y mezclar, es algo que ha ido desarrollando porque en un momento determinado, no es que sea más fácil, pero en ese momento asumimos todo lo que en un momento podría ser lo que acaba de decir, pleito, que vamos a tener algunas pérdidas en gestación. ¿Es por eso que se está haciendo o de dónde viene esto que, por ejemplo, creo que ahorita Patrick nos va a platicar de un sistema muy diferente y lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos países como puede ser México, donde ha puesto en verdaderos puntos muy difíciles porque, para, como tú lo has dicho, poder exportar vamos a tener que estar en estas gestaciones colectivas. Entonces, esta parte que nos has platicado, Juliana, que creo que nuestra audiencia no ha escuchado tanto porque conocemos mucho más la normatividad europea. Entonces, danos un poquito más de detalle de esta situación. Bien, perfecto. Acá la inseminación y mezcla se popularizó por un tema de competitividad de mercado. Son Mm, clientes que le interesa tener una certificación distinta con más gran nivel de bienestar animal para sus animales. Entonces optaron por hacer el- la inseminación y la mezcla. Pero ¿qué vemos? En este sistema tenemos un riesgo que tenemos que calcular más, porque si se pasa de la mixtura de ahí de 3 días, de comienza a mezclar con 5, 7 o después, las pérdidas se incrementan exponencialmente. Entonces el riesgo es muy grande. En mucha gente, mira, el empleado hoy no fue a trabajar, no hice la transición de jaula para el corral, se retrasó 2 días y ahí arrancan los problemas, porque me imagino que es global, de que hablo hoy con todos, el tema laboral y falta de personas es algo común para todos nosotros. Entonces, con la inseminación y mezcla, los riesgos es más grande. No hay que peor o mejor, pero es distinto manejarlo. Necesita estar más ahí. Y muchas veces no hay gente para estar ahí con calidad. Patrick, ¿cuál es tu experiencia? Porque siempre hemos escuchado desde hace ya muchos años Años. que Europa puso todas estas reglamentaciones que no dieron tantos años. Acabo de oír que Juliana dice hasta el 45. La verdad es que Sí. nos da un buen tiempo de evolución, de aprender también de lo que Europa ha hecho. Entonces, platícanos cómo está y sobre todo el tema que todos estamos teniendo y aunque hablemos de lo que hablemos, es el personal, la falta de personal. Entonces, qué está pasando en Europa el día de hoy? ¿Cómo estamos viendo toda esta situación? Aquí en España, concretamente, en el año 2002 ya salió la legislación, el Real Decreto, ¿vale? Que determinaba que las cerdas tenían que estar sueltas a partir de los 28 días de gestación hasta una semana antes de parir, ¿vale? Donde ya podían ser trasladadas. Entonces sí que es verdad que nosotros teníamos una moratoria de 10 años, teníamos que entre el 2002 y el 2012. Y realmente, pues bueno, más bien todo el mundo apuró un poco, ¿no? Para hacer las transformaciones. Y desde el 2012-2013 prácticamente el 100% de las granjas en España están en bienestar animal. Ha habido, digamos, dos vertientes a la hora de adaptarnos. Por un lado, hemos tenido lo que han sido las granjas que ya estaban hechas, ¿vale? Que han tenido que adaptar, han tenido que cortar boxes, han tenido que usar zonas que eran para una cosa, se han transformado para otra. En la mayoría de los casos, si existía un ciclo cerrado, la parte del cebo ha desaparecido para transformarse en gestación confirmada. Otras optaron por otras optaron por realizar una nueva nave porque no era viable hacerlo con las naves existentes. Y hubo gente que realmente tuvo que bajar el censo porque no podía ampliar, no tenía sitio para ampliar. Entonces, en la mayoría de estos sitios donde no se pudo ampliar, se optó simplemente por cortar los boxes y usar un sistema de semibox con el mismo canal corrido, ¿vale? El tamaño de corral nos dimos cuenta que sí que era importante, ¿vale? Tenemos más peleas cuando los grupos son menores, 10 animales o así, que cuando son más grandes. Eso sí que lo notamos. Luego la otra vertiente han sido todas las granjas nuevas.
en granja nueva, ¿vale? Todo lo que ha sido granja nueva, que ya se ha construido con bienestar animal. Tenemos básicamente la jaula de autocaptura, como comentaba Juliana, ¿vale? Que es una jaula donde la cerda puede entrar y salir libremente. Hay gente que ha usado lo que es el semibox, ¿vale? Todo el corral y luego solamente un pequeño semibox donde comen los animales. Y hay gente que ha optado por máquinas. Cada una tiene sus pros y sus contras. Las que más, igual más éxito, bueno, no diría éxito, las más extendidas en granjas nuevas igual han sido la jaula de autocaptura y las máquinas de alimentación electrónica. Y cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras. Según con quien hables, te dirá que las máquinas le encantan o que las máquinas no le gustan y viceversa. Sí que es verdad que aquí tenemos en Europa, ahora hace unos años, un par de años, salió que tenía que votarse que para el 2070 no iba a haber ni un hierro en las granjas de Europa. ¿Vale? Querían quitar todos los hierros. De todas, para el 2070, no, perdón, para el 2030, que me he confundido. Esto de todas maneras ahora mismo está en stand-by, pero con esto todo el mundo se puso un poco nervioso, ¿vale? Y el tema de la inseminación y suelta también ha cogido fuerza, ¿vale? Sobre todo aquí con sistema de máquinas. Hay mucha gente, bueno, hay gente que está haciendo inseminación y suelta con máquinas. Y como muy bien dice Juliana, las tasas de éxito entre unas granjas y otras son muy variables. Pero aquí ya hace años que tuvimos que adaptarnos, aprender a manejar los animales en grupos, que hoy en día yo creo que está bastante, todo el mundo lo tiene bastante controlado. Y tuvimos que aprender a hacer en granjas nuevas, diseños de corrales y tipos de alimentación y demás. Pero sí. Hoy en día aquí todo el mundo está ya acostumbrado hace años a trabajar con gestaciones grupales. En cuanto a productividad, sí que es verdad que al principio ya éramos un poco novatos y bueno, sí que se notó un poco, pero hoy en día tenemos igual o mejores resultados que antes de tener las gestaciones grupales. Las dos han hablado acerca de las máquinas, pero no todo mundo entiende cuando ustedes están diciendo que uno de los manejos que se están cada vez popularizando, por ejemplo, las máquinas. ¿Podrían, por favor, para nuestra audiencia, explicar cuando ustedes hablan de las máquinas? ¿A qué se están refiriendo, por favor? Bueno, pues principalmente las máquinas de alimentación electrónica en el mercado y a nivel de campo tenemos dos tipos principales. Una que se denomina de túnel, ¿vale? Que es, como su buen nombre indica, una especie de túnel. La cerda entra por un lado del túnel, en el interior está, digamos, cerrada con dos puertas para que nadie le moleste mientras que come su ración y luego sale por la parte delantera, ¿vale? Una vez que ha salido esta cerda, la puerta de atrás se abre para que pase la siguiente cerda. Este sería el sistema de túnel. Y luego el otro sistema de máquina, ¿vale? Que se usa muy habitualmente es el que se llama de jaula de autocaptura. Básicamente es un comedero que está situado contra una pared normalmente y luego hay como una jaula que tiene una puerta que es un balancín. Entonces, cuando no hay nadie dentro, esa puerta está abierta y cuando la cerda entra, golpea en la puertecita, en el balancín y hace que se cierre. Y entonces la cerda queda como cerrada en una jaula donde puede comer de la misma manera, igualmente, pues tranquilamente sin que nadie le moleste. Una vez que ha terminado de comer su ración, los animales tienen que aprender que luego vuelven hacia atrás y pueden salir de la jaula para dejar paso a otros animales. Todos estos sistemas al final funcionan con un sistema, se le suele poner un crotal con un chip. Cuando el animal entra en cualquiera de estos dos sistemas, lo reconoce, sabe cuántos días de gestación lleva, sabe qué cerda es y le administra la cantidad que le toca según su estatus fisiológico. Y bueno, pues las experiencias son variables. Son variables. Funcionan muy bien, pero es verdad que, como decimos siempre, cualquier sistema funciona muy bien si hay una persona detrás. Exactamente. ¿Algún otro comentario, Juliana, sobre este punto? No, de acuerdo con Patri, son así, son simples y depende de personas. Las máquinas son geniales, pero hay que entender bien la computadora, hay que mirarla, chequearla, revisarla
tener una buena internet, buena instalación eléctrica, revisarse, la granja no tiene problema. Acá en Brasil hay muchas caídas de luz, de energía, Ok. y muchas veces se pierde componentes eléctricos de la máquina, entonces hay que tener en cuenta todo eso, pero son equipamientos que son muy lindos, bien manejados. Claro, escucho que ustedes nos dicen, esto está muy bien, lo hemos ido aprendiendo, lo hemos ido adaptando. Las granjas nuevas, definitivamente, no en todos los países. Todavía hay países que están construyendo granjas con jaulas. Tal vez no hemos sido capaces de enviar el mensaje que ustedes nos envían, porque como todo lo nuevo, hay quien decide que sí lo voy a empezar a hacer y hay quien voy a ver todo lo que pase, todos los errores y ya después pues habrá que hacer las modificaciones que se han hecho en otros países. Pero las escucho y veo que hay, de todo lo que ustedes nos han platicado, dos factores bien importantes y que no estoy muy segura cómo los vamos a resolver. Veo que todo este bienestar animal, y lo han ustedes repetido durante toda nuestra conversación, es el personal, que atrás de todo esto está una persona que lo va a hacer bien, lo va a hacer funcional, me va a permitir ser productivo, pero también escucho lo que nos están comentando, que también la tecnología va cambiando, va mejorando. Entonces, para muchos de nuestros países en Latinoamérica, que todavía cuando tenemos congresos, tenemos 4 pláticas sobre bienestar animal, pero ustedes ya lo tienen listo. Si yo les preguntara, ¿qué le recomiendan a nuestra audiencia? ¿Qué son las cosas, qué son esos desafíos que hay que tomar muy en cuenta cuando yo voy a hacer? No es, el otro día escuchaba a alguien, "Ah, voy a cortar lo que ustedes nos han dicho, corto la mitad de la jaula y ya estoy en bienestar animal". Entonces, ustedes que lo están viviendo, que están trabajando en eso, ¿qué le recomiendan a nuestra audiencia para que cuando decidan irse a bienestar animal sean puntos, si no, no tienen que ser todos, pero los que ustedes en su lista están poniendo como lo más importante para que cuando decido, acepto que necesito entrar en este sistema, o quiero entrar, quiero ser muy proactivo? ¿Qué es lo que nos recomendarían para nuestra audiencia? Me encanta escuchar eso porque a veces los tenemos muy olvidados a nuestro personal, ¿no? El otro día vi una gráfica muy interesante acerca de qué poco impacta el costo del personal y qué poca atención le ponemos. En el costo de producción creo que impacta en un 4% y sin embargo no le ponemos atención, ¿verdad? Cuando el alimento sigue siendo el 80% del costo de producción y no le ponemos atención a lo que ustedes nos acaban de mencionar. Para que todo esto funcione es personal. Entonces, platíquenos cómo están ustedes, es que hay ya cursos, ustedes con Grupo PIC, con PIC, Agroceres, etcétera, están capacitando a nuestra gente, nos están apoyando. ¿Cómo estamos llegando a que todo esto funcione? Muy bien. Acá, desde Brasil, en Agroceres, tenemos un plan para adaptación de bienestar animal en las Ah, ok, granjas con ok. soporte de entrenamiento. Arrancamos de lo simple, de lo que hablamos acá, de la inspección diaria y la capacitación de personal, como una Ujú, capacitación presencial continua, mínimamente 2 veces al año, para que ok. comprendan. Después de eso, arrancamos con la parte de eutanasia porque comprendemos que es lo más sensible para los empleados, con un árbol de decisión muy fija, muy Ah, mira. simple de interpretar, que ellos puedan tener como soporte hasta en una aplicación que tenemos dentro de la granja. Hice la medicación uno, chequeo acá, hago la otra, el animal no responde, de ahí tomamos la decisión. Trabajamos también con el tema de manejo general, cómo utilizar la tabla de manejo, las herramientas para que se quede fácil el día en día de lo empleado con el animal. Te digo que estos son nuestros 3 puntos clave. Y un otro tema que hablamos siempre, el maltrato animal, que es distinto. Acá estamos hablando de bienestar animal, pero hay cosas que no podemos hacer con los cerdos, como golpearlos al palo, con palos, con escoba, con lo que sea. Acá en Brasil la legislación tampoco te permite utilizar la picana eléctrica, no podemos. Entonces hay que manejar de otra forma. Entonces trabajamos con esto, con capacitación de personal, porque independiente de la tecnología, si no los capacitas, no logra nada. Patrick.
Totalmente de acuerdo con lo que, con todo lo que has comentado. La pila, que nosotros aquí la conocemos como la pila, también está prohibida. Todo el tema de capacitar al personal en manejo, en cómo mover animales, en cómo administrarles vacunas, tratamientos, tema de eutanasias, etcétera. Todo esto es imprescindible, ¿vale? De todas maneras, sí que es verdad que hay una parte, o sea, a nivel general, en cuanto a bienestar animal, pues a mí hace años, a mí me tocó aprender con los trabajadores de la granja porque no sabíamos, o sea, se implantaba por primera vez y no teníamos ninguna referencia, aunque ahora mismo no está legislado, ¿vale? Pero el tema de las parideras libres, por ejemplo, aquí en España está muy al pie, no está legislado, pero ya muchísimo de lo que se construye ya es en libertad, en parideras libres. Y pues hace 3 años o 4 años, que pues hasta hace 2 días yo no había criado nunca en libertad. Y entonces toda esta capacitación muchas veces es mutua. Nos tenemos que apoyar en el personal que tenemos allí, que son los que están todos los días a veces, y esto. Entonces, la primera parte es mutua. Una vez, ahora ya no, ahora ya conocemos, ya sabemos, ya podemos formar, ya capacitamos a las personas nuevas. Pero aquí en Europa, cuando entra una legislación de esta, normalmente nos toca ir de la mano a todos porque no hay experiencia previa. Pero sí. Me encanta escuchar todo esto que nos han compartido. Desafortunadamente, y como siempre, cuando tenemos gente experta y tan interesante como ustedes, se nos está acabando el tiempo. Pero yo sí quisiera decirles que me encantaría después tener más tema, pero estoy segura que nuestra audiencia está diciendo, ¿dónde están esas hojas, esos árboles de decisión? ¿Qué son? Porque los tenemos para ver. ¿Cuántos nacidos por hembra por año, no? Hacemos todo eso, pero no habíamos, estoy segura que muchos de nosotros no habíamos escuchado esto que nos están diciendo. Y como dices tú también, Patri, de un día al otro o en 3 días tengo que dejar de producir en jaula e irme a libertad. ¿Cómo hago? Me imagino que entonces me encanta escuchar todo eso y me gustaría mucho que en un futuro pudiesen compartir, pudiésemos hacer una capacitación para toda nuestra audiencia de que estos árboles de decisión que utilizamos para muchas otras cosas, esta transición de cómo aprendí, ¿no? Cómo, la verdad es que quiero que nos brinquemos un poco de que les tocó a ustedes vivir y cómo hacernos más efectivos. Entonces, me encanta todo lo que nos han platicado. Estoy segura, perdón, que esto ha sido un cambio, que nuestra audiencia está escuchando cosas que no esperaban escuchar en esta plática, que porque siempre hacemos definiciones de bienestar animal, ¿no? Y las discusiones que tenemos. Y ustedes nos han dado su experiencia y nos han dicho, sí se puede, podemos producir, pero atrás de ello también hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, antes de terminar, mensaje, Juliana, Patrick, que quieran enviar a nuestro auditorio el día de hoy sobre ya sea su experiencia, hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos que ustedes ven para el futuro en cuanto a bienestar animal. Para mí, bienestar animal hoy no es más opcional. El mercado todo está viendo, las nuevas generaciones se preocupan demasiado con el tema y no podemos olvidar que si nuestra industria existe es porque tenemos un cliente que compra y consume la carne. Y si ese cliente nos pide eso, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Tenemos que sobrevivir en este mercado que está cada día más exigente. Y sí, lo sabemos también, que también no quiere pagar mucho más por eso. Entonces, adaptamos con cosas simples, que es eso que buscamos acá traer en esta plática, la adaptación a través de los manejos, de las buenas prácticas productivas, que es este cuidado. Y como un tema de casa, lo más importante para mí, invertir en el personal, invertir en capacitación, en entrenamiento. Puede tener la máquina más genial, los robots más lindo que va a te dar pienso, todo medido, pero si no tiene un profesional capacitado e interesado y comprometido, no vamos a lograr. Excelente mensaje, Patrick. Poco que añadir a lo que ha dicho Juliana. Como muy bien ha dicho ella, el bienestar animal hoy en día no es una opción, Exacto. ¿vale? No es una opción.
porque es lo que quiere nuestro cliente final y hay que hacerlo. De todas maneras, al final hay que capacitar a la gente y no hay que olvidarse de bienestar animal, pero también hay que tener no hay que olvidarse de que la gente necesita también un bienestar, ellos, ¿vale? Laboral, capacitándolos, motivándolos. La gente cuando la capacitas le gusta, o sea, le gusta, a la gente le gusta que le enseñes realmente. Padre. Y Juliana, muchísimas gracias por haber compartido eso. Yo creo que esos últimos dos mensajes de capacitar a nuestra gente, pero que también nuestra gente quiera trabajar. Démosle la vuelta, no nos quejemos. Ustedes nos acaban de dar una serie de recomendaciones, experiencias que yo creo que tenemos que tomar en cuenta y que para los países que tarde o temprano, como ustedes ya lo dijeron, esta no es una opción. Tenemos tarde o temprano todos que entrar en esto. Ha sido extremadamente valiosa la entrevista con ustedes. Antes que nada, muchísimas gracias por compartir su experiencia. A veces la gente no es tan como ustedes que acaban de compartir. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este episodio de Cerrocast y seguramente tendremos otras oportunidades de platicar a detalle otros puntos. Este ha sido como el aperitivo a todo lo que viene y a lo que vamos a estar trabajando. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto. Muchas Igualmente, gracias, muchísimas Laura. gracias.